Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy es 17 de marzo del 2022. Estamos en la Escuela Política del Barrio del Pilar, la Escuela Política La Guillotina. Tenemos esta tarde una sesión dedicada al tema ecológico. En concreto, hemos referido la reflexión de esta tarde con un título que es Una nueva cultura de la tierra. Nos parece que es importante dedicar un tiempo de esta escuela precisamente a este tipo de temáticas, porque en buena medida nos estamos jugando el futuro y el presente de la humanidad. Entonces nos parecía bastante importante abordarlo. Sabemos que la guerra de Ucrania está absorbiendo absolutamente todo, pero hay vida además de la guerra de Ucrania y necesidad de reflexionar y de cambiar estilos y formas de vida. Por eso nos parecía importante centrar esta tarde nuestra reflexión en este tema. Para acompañarnos, como otras veces, pues contamos con una persona que nos va a ayudar en la reflexión. En este caso, pues agradecemos mucho la presencia aquí con nosotros de Charo Morán. Charo es una persona con la que contactó Felipe. Felipe no ha podido estar hoy con nosotros, pero bueno, nos comentó que hablando de dinámicas de utópicas y de transformación de la realidad, pues le había parecido muy interesante el poder abordar esto y que Charo era una persona que nos podía ayudar. Ella es bióloga y educadora ambiental. Es activista de Ecologistas en Acción y además trabaja en la cooperativa Garúa. Entonces, bueno, nos parece que es todo un currículum de una persona que seguramente nos va a dar una perspectiva bastante completa e interesante sobre la temática de esta tarde. Así que, bueno, pues como hemos hecho otras veces, arrancaremos con la presentación que nos va a hacer Charo. Le agradecemos mucho su presencia y cuando ella termine su intervención, pues abrimos un debate abierto entre las personas que estamos hoy aquí, ¿vale? Conectados en esta aula virtual. Así que, bueno, pues Charo, cuando quieras puedes empezar y bienvenida, siéntate en tu casa. Bueno, pues gracias también por el interés, ¿no?, sobre estos temas que, vamos, me estoy convencida que cada vez van a tener más relevancia, ¿no? Incluso comentabais lo de la guerra tiene también mucho que ver con la crisis ecológica y la crisis social, ¿no?, en la que estamos inmersos. Entonces, esta propuesta que os voy a contar es una propuesta que venimos trabajando en Ecologistas en Acción desde hace tiempo y la idea es un poco cómo cuando las personas que estén interesadas o no en temas de la crisis ecológica, la crisis energética, la crisis social, pues normalmente recibimos un montón de informaciones inconexas y desorganizadas, ¿no? Y eso nos hace muchas veces pues no saber muy bien cuáles son las claves para un cambio, ¿no? Para un cambio de mirada. Entonces, nosotros lo que hemos pretendido hacer es ordenar y proponer una serie de 6 ideas clave que nos parecen que son fundamentales para encarar la situación de crisis multisistémica en la que estamos inmersas y, por otro lado, también en la idea de que sea la nueva cultura de la tierra es una propuesta participativa y abierta, pues proponemos también una séptima idea, que esta séptima idea pues la proponga cada persona, cada colectivo o cada grupo, ¿no? Entonces, es un poco lo que os voy a contar. Lo primero que tenemos que partir de la base, futuro no será como nos lo hicieron imaginar, ¿no? A mí tampoco me parece muy sugerente esta imagen, ¿no?, de platillos volantes y coches y bueno, pues su imagen es totalmente
o la naturaleza pequeños y pequeña, y solamente unas pinceladas de partida muy breve de en qué situación estamos. Hay seguramente todas vosotras habéis oído hablar del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de la crisis social, del incremento de las desigualdades. Hay unos autores que llaman la situación actual como la gran aceleración. ¿Esto qué significa? Significa que aproximadamente desde los años 50 hemos emprendido una batalla totalmente contra la vida en la Tierra. Y esto se puede reflejar en estas gráficas que os enseño, ¿no? Las que son de color naranja son tendencias socioeconómicas, es decir, se ha incrementado el PIB, se ha incrementado el consumo de recursos, se ha incrementado el consumo de agua, etcétera. Es decir, todo lo que alimenta a la economía global, que está en continuo crecimiento. Y, por otro lado, también el deterioro, que son las tendencias de la parte azul al sistema Tierra, también se ha visto incrementando. Y veis que son muchas veces gráficas exponenciales, es decir, que a partir de los años 50 han sufrido una gran aceleración. Esto no hay biosfera que lo soporte. Pero además también lo que nos dicen muchos estudios es que este deterioro ecológico no es un deterioro uniforme, es decir, no todas las personas del planeta tenemos el mismo impacto, nuestros modos de vida sobre la Tierra, ¿no? Y que el 10% de la población mundial es, por ejemplo, responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso significa que todas aquellas personas que atesoran y que tienen estilos de vida propios de acumular riqueza, a su vez también son grandes emisores y que deterioran en mayor medida que todas las demás personas en el planeta, ¿no? Pero también que existe una desigualdad vinculada con los países enriquecidos en relación con los países empobrecidos, es decir, que hay personas en el planeta que prácticamente no viven ni siquiera una vida digna. Comentaros que, por ejemplo, los grandes ricos que están ahora con el tema del turismo espacial, bueno, pues Jeff Bezos, el viajecito que se marcó por la órbita terrestre supuso la misma cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que una persona de un país empobrecido a lo largo de toda su vida. Es decir, esto es un modo de vida insostenible, pero además es profundamente injusto. Muchas veces cuando hablamos de la crisis ecológica, pues lo que nos plantean para que nada cambie, es decir, para que el modelo y la estructura económica y social no cambie, son soluciones tecnológicas, ¿no? Que nosotros de alguna manera vemos que algunas de las soluciones tecnológicas pueden ser adecuadas, es decir, pueden servir para mitigar de alguna manera algunos de los problemas que tenemos, pero estas soluciones la mayoría de las veces ocultan la cantidad de minerales y energía que son necesarios para hacerlos y lo que hacen es no plantearnos qué cambio sistémico o estructural necesitamos, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis oído que ante la disminución de los insectos y otros polinizadores que son fundamentales para reproducir la vegetación o que son fundamentales para producir nuestros alimentos, pues drones polinizadores, ¿no? Una serie de aparatitos que polinicen los cultivos. O bien, ante la falta de tiempo para cuidar a las personas mayores, pues nos proponen que haya robots que cuiden a esas personas. O incluso colocar grandes pantallas o grandes paraguas para que la incidencia del sol no siga calentando el planeta. O bien, incluso, nos hacen pensar que podremos estar viviendo en Marte dentro de poco. Bueno, pues en realidad lo que ocultan es que lo que habría que hacer es dejar de usar pesticidas y apostar por la agroecología, es decir, una forma de producir alimentos en cercanía y con criterios ecológicos, que había que repartir el empleo y liberar los tiempos para los cuidados, es decir, que todas las personas necesitamos cuidados y que todas las personas tenemos que cuidar y que como sociedad es una vergüenza que aparquemos a las personas que más necesitan los cuidados, o que necesitamos reducir emisiones y, por tanto, transformar totalmente nuestro modelo social y económico, incluso que tenemos un planeta maravilloso y que primero es inviable desde el punto de vista de materiales y energía, pero aparte no sé qué hacemos, ¿no?, como especie en un lugar tan absurdo o tan con pocas condiciones para la vida como puede ser Marte, ¿no? Somos más capaces de ver soluciones de estas distópicas de películas de ir a Marte, a colonizar Marte, que poner freno a este modelo capitalista que lo que hace es estar en guerra totalmente con la vida.
Tenemos algunas certezas que creo que todas las personas ya van un poco barruntando, ¿no? Que el futuro no va a ser diferente al presente y al pasado, es decir, que la crisis ecológica, la crisis social, el control por los recursos, por ejemplo, las guerras por el control de recursos están aquí y que van a modificar cómo vamos a poder vivir, que el decrecimiento material y energético no es una opción, o sea, no es una propuesta de algunas personas, sino que el hecho de que estemos en una situación de translimitación, es decir, de que hayamos consumido gran parte de la energía y los materiales que teníamos en la biosfera, pues hace que vayamos a tener que adaptarnos a vivir con menos materiales y energía. Y que esto, por tanto, va a cambiar el modelo económico y va a cambiar el modelo social. Pero también esto llevará asociado una serie de cambios culturales y de valores. Nosotras lo que proponemos es una nueva cultura de la Tierra, es cambiar los imaginarios, pensar que hay cantidad de cosas que no nos sirven para enfrentar el futuro, para encarar el futuro, pero que hay otra serie de cosas que sí que nos pueden servir, ¿no? Y entonces, como os decía al principio, lo que hacemos es aportar 6 ideas. La primera idea es que necesitamos vivir del sol actual, es decir, necesitamos repensar nuestro modelo energético, que tenemos que cerrar los ciclos de materiales y que tenemos que pensar en cómo no seguir generando basuras como las generamos ahora, tanto a la atmósfera como al agua, como a los suelos. Tenemos que mantener la biodiversidad, pero fundamentalmente porque la biodiversidad y los ecosistemas son un garante de vida. La biodiversidad y los ecosistemas nos proporcionan la fotosíntesis y, por tanto, el aire que respiramos, los alimentos, la fertilidad del suelo, y son fundamentales para enfrentar el futuro. Necesitamos también de crecer en la esfera material y energética, pero necesitamos de crecer de una forma ordenada y con criterios de justicia social. Necesitamos también, y es en gran medida uno de los más importantes, construir equidad y comunidad. Necesitamos reconstruir lo colectivo y trascender el momento del individualismo para construir un común. Y por último, nosotros, la 6ª propuesta que hacemos es que necesitamos poner la vida en el centro y, por tanto, también hablar de los cuidados y repartir los cuidados. Bueno, pues la 7ª idea es una 7ª idea que está abierta y que os proponemos a todos y todas que participéis en nuestra nueva cultura de la Tierra. ¿Qué significa vivir del sol actual? Básicamente, la vida en la Tierra funciona gracias a la energía procedente del sol, eso es obvio, y la fotosíntesis es la función más maravillosa, que lo que hace es generar el oxígeno y la materia orgánica necesaria como base de la vida. Es la función de la vida más interesante. De hecho, la fotosíntesis, cuando empezaron a ser células que estaban ahí en la sopa primigenia, fueron los que fueron cambiando la composición de la atmósfera, y esta atmósfera es la que es necesaria para nuestro desarrollo. Y las plantas, además, funcionan como la fotosíntesis también hace de sumidero de carbono, porque absorbe el CO2 junto con los suelos y los océanos, y eso es muy importante para la mitigación del cambio climático. ¿Qué es lo que ha hecho la especie humana? Pues desde la revolución industrial ha cambiado de vivir de fuentes renovables de biomasa o de plantas, y ahora hemos pasado por un momento de la historia efímero, va a ser un momento efímero en el que hemos vivido de los combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles han facilitado esta expansión y este crecimiento. Ha sido una fuente energética muy versátil, una fuente energética con mucho poder calorífico, con muchas prestaciones, que ha hecho que se desarrolle el modelo tecnoindustrial actual. Pero quemar combustibles fósiles está rompiendo el equilibrio de la biosfera y es responsable, entre otras cosas, de la crisis climática. Fundamentalmente, el quemar combustibles fósiles es el que genera los gases de efecto invernadero que se están acumulando en la atmósfera. Pero además es obvio que tendremos que aprender a vivir sin fósiles, porque estamos ya en el pico del petróleo. El pico del petróleo, el pico de otros combustibles, dice el momento en el que ya no se va a poder contar con las reservas infinitas o las reservas ilimitadas que teníamos en un principio. Tenemos una situación de agotamiento y también de pérdida de calidad de los yacimientos actuales. Es decir, cada vez cuesta más energía y cuesta más tecnología acceder, por ejemplo, al petróleo de las plataformas marinas,
o de lo que habéis oído muchas veces también, otra serie de combustibles fósiles como puede ser el fracking. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? O sea, ¿cuáles serían las claves para este cambio vinculado con la energía? Lo primero es que necesitamos consumir menos energía a escala global. Las energías renovables, aunque son necesarias, no van a poder abastecer las tasas de consumo actual. Las tasas de consumo actual y, por ejemplo, la globalización económica, que está basado en el trasiego de materias primas y de productos por todo el planeta, no van a ser posibles con una escasez de combustibles fósiles. Necesitamos, en cualquier caso, utilizar combustibles fósiles para hacer la transición energética, es decir, para hacer paneles solares, aerogeneradores, necesitamos energía también, necesitamos fabricarlos y necesitamos una serie de minerales también. Necesitamos fundamentalmente reducir la movilidad motorizada y el sistema industrial en general, necesitamos vivir bien con menos y que de alguna manera relocalizar la economía. Las energías renovables van a ser las energías del futuro sí o sí, pero estas tienen que ser descentralizadas y que asegurar un acceso digno para todas las personas. Es decir, por ejemplo, hay que combatir la pobreza energética. Es una vergüenza que en una comunidad que se jacta, debido a nuestros gobernantes, de ser la más rica de España, pues haya un sitio como la Cañada Real que lleve sin energía, sin electricidad, más de un año. Y bueno, pues por tanto, todo esto nos lleva a que tenemos que empoderarnos como sociedad para construir soberanía energética, para participar en la toma de decisiones sobre qué modelo energético queremos y cómo lo repartimos. La segunda idea, que es también muy importante, es que necesitamos cerrar los ciclos de materiales. En la naturaleza no se genera basura. Por ejemplo, la hojarasca que está en esta foto, cuando cae en un bosque, pues se reintegran los ciclos de la vida y no es basura, sino que forma parte, ¿no?, de nutrientes que de alguna manera fertilizarán el suelo. A lo largo de la historia, hasta prácticamente la Revolución Industrial, casi todos los residuos que se generaban eran residuos orgánicos, restos, por ejemplo, de agricultura, restos de poda o residuos en nuestros propios desechos, ¿no?, que eran asimilados tanto porque no se emitían en gran cantidad como porque eran de alguna manera naturales, tenían ciclos naturales para ser asimilados por la biosfera. En cambio, ahora hemos pasado de una economía basada en la agricultura a otra industrial consumista que genera un montón de residuos no asimilables por la vida, por ejemplo, los plásticos o muchos compuestos tóxicos. Estamos llenando el aire, el agua y la corteza terrestre con residuos incompatibles con la vida, ¿no? Y muchos de ellos son tóxicos, por ejemplo, a muy poca proporción, como pueden ser las dioxinas que salen de los vertederos, ¿no?, que cuando se queman las basuras, o bien algunos como los plásticos que a priori no son tóxicos, pero que luego, dado que no existen rutas metabólicas, pues también están generando problemas de salud. Bueno, pues la cantidad de residuos son un problema para nuestra especie, ¿no?, y para la biosfera. Pero además, una de las características que tiene nuestro modelo de producción y consumo es que se basa en procesos lineales a escala global. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, para fabricar un teléfono móvil, pues tenemos que puede tener cientos de minerales que están dispersos por todo el planeta y que hay que extraer y que hay que llevar a otro lugar distinto en el que se fabrican o ensamblan, que a su vez luego se llevan a otro sitio en el que se consumen y se desechan debido a la obsolescencia tecnológica con una gran rapidez, y muchas veces los residuos, una vez que no los queremos, vuelven a países empobrecidos, de tal manera que no se cierran los ciclos y no se pueden, la biosfera no genera continuamente procesos de deterioro. ¿Qué necesitamos, por tanto? Necesitamos diseñar procesos industriales en los que los residuos que se generan sean recursos. Para esto, bien, tienen que ser recursos biodegradables en su mayor medida, o bien, si no son biodegradables, asegurar que forman parte de los circuitos tecnológicos, de los circuitos industriales. Necesitamos generar residuos biocompatibles, la mayor parte que sean orgánicos.
reducir drásticamente las emisiones de CO2, el hecho de que haya gran cantidad de emisiones de CO2 que no puedan ser asimilables ya porque los sumideros están totalmente trastocados, como puede ser la vegetación, los suelos y los océanos, hace que se difundan a la atmósfera. Necesitamos aplicar el principio de precaución, es decir, antes de difundir a la vida un montón de productos de síntesis química, tenemos que testar cuáles pueden ser los efectos. Estamos rodeados hasta de 100.000 sustancias químicas diferentes que de la mayor parte de ellas no sabemos cuáles son los efectos sobre nuestra salud o sobre la salud del ecosistema. Y por último, necesitamos apostar por una economía circular que reintegre todos los residuos en cercanía, es decir, que trabaje desde la relocalización también. Vamos a la tercera idea, mantener la biodiversidad. Es imprescindible porque la biodiversidad nos aporta las condiciones del planeta Tierra. La biodiversidad aporta en equipo, funcionando en equipo, todo lo que necesitamos para la vida, ¿no? Y las funciones vitales como la fotosíntesis, la polinización, la depuración del agua, el cierre de ciclos, son realizadas por la biodiversidad. Aquí también tengo que comentar que gran parte de todos estos ciclos vitales son hechos por microorganismos, fundamentalmente bacterias. Tenemos la idea de que todas las bacterias son malas, ¿no? Por ejemplo, pues, o los virus, ¿no? Como pues, está pasando ahora con la pandemia, pero la mayoría de los microorganismos son fundamentales para cerrar los ciclos, para depurar el agua, incluso, por ejemplo, para asimilar el nitrógeno atmosférico, es decir, son elementos fundamentales para los equilibrios de la vida. De hecho, incluso nosotros, nuestros cuerpos, tenemos que agradecer a las bacterias que nos ayudan a hacer la digestión. Somos un sistema, ¿no? Diríamos, simbiótico, en el que las bacterias son fundamentales para que no tengamos también problemas y enfermedades. De hecho, dicen que hasta de nuestro cuerpo, prácticamente 2 kilos de peso son bacterias. Y, bueno, pues somos parte de la biodiversidad y tenemos que ser conscientes de que somos ecodependientes, que dependemos de las redes de la vida. Los estudios científicos, sin embargo, dicen que estamos en la 6ª gran extinción de especies en la actualidad, que hay 1 millón de especies que están en peligro de extinción y detrás de estas especies se van las funciones que realizan y se pierden las funciones que realizan, ¿no? Se pierde la fotosíntesis o se pierden las cadenas de alimentación y, por tanto, los ecosistemas se fragilizan y se pueden desorganizar. Fijaos que la 5ª extinción de especies fue la de los dinosaurios, que esta es una extinción que es muy conocida y fue por un meteorito, pero el problema es que la actual pérdida de especies es debido a la especie humana, ¿no? Que es la nuestra, y hemos cambiado las condiciones de los ecosistemas y las condiciones de la biosfera en tal medida que estamos acabando con muchas de sus especies. Sin embargo, incluso en la actualidad existen diversidad de culturas que han encontrado soluciones para vivir en armonía con los ecosistemas y con la biodiversidad. Incluso muchos de los usos tradicionales, por ejemplo, de nuestra economía agraria, como pueden ser las dehesas o algunos tipos de pesca, ¿no?, con artesanal, eran sistemas que vivían en equilibrio con los ecosistemas. ¿Qué necesitamos? Lo primero es parar esta extinción masiva de especies porque nos va la vida en ello, nos va el riesgo de subsistir. Necesitamos rediseñar nuestro modelo de producción y consumo teniendo en cuenta cómo funciona la vida. Esto lo llaman muchos autores biomímesis. Esto significa que necesitamos imitar la vida y desarrollar armónicamente nuestro sistema industrial según cómo funciona la biosfera. Necesitamos una economía ecológica. La economía ecológica es un tipo de economía, por supuesto, no es la economía al uso, ¿no?, la economía de mercado, sino que es una economía que hace las cuentas de la tierra, que tiene en cuenta si una cosa es buena para la vida o no. Y, por ejemplo, gracias a la economía ecológica, pues también hay otra serie de disciplinas, como pueden ser la agroecología o la arquitectura bioclimática o, por ejemplo, también algunos temas vinculados con la ganadería en extensivo, que lo que hacen es imitar los procesos biomiméticos, es imitar la vida para que no generen problemas
con la biosfera. Y por tanto, y no menos importante, también necesitamos respetar la biodiversidad y las culturas indígenas. Las culturas indígenas en la actualidad están al cuidado del 80% de la biodiversidad mundial y están en franco deterioro. De hecho, hay muchas comunidades, personas o líderes indigenistas en muchos países empobrecidos, en América Latina, en Filipinas, en África, que pagan con su vida el enfrentarse a los proyectos extractivistas que vienen de esta parte del planeta, que vienen de los países enriquecidos. Bueno, este es un tema fundamental en el que necesitamos de crecer en la esfera material. En la biosfera nada crece indefinidamente, está sujeto a una situación de límites, es decir, un bosque no crece ilimitadamente, una persona no crece ilimitadamente, un hormiguero no crece ilimitadamente. Y la Tierra es un sistema cerrado de materiales, es decir, que el sistema Tierra tiene los minerales y los combustibles fósiles de los que hemos vivido, sujetos a límites, y una vez que los extraemos, los manipulamos y los dispersamos por el planeta, pues son difícilmente reutilizables. Pero también hay unos límites en cuanto a los recursos renovables. Si nosotros extraemos mucha más madera de un bosque, de la capacidad de regeneración que tiene, pues lo que haremos poco a poco es acabar con ese bosque. Y las sociedades humanas han vivido la mayor parte de la historia dentro de los límites del planeta. Incluso veíamos en las gráficas esas del principio que podríamos decir que empezamos un poco a ser verdaderamente dañinos a partir de los años 50. Y esta es una idea de perogrullo, pero si vivimos en un planeta infinito, ilimitado, pues no es posible un crecimiento ilimitado dentro del seno de la biosfera, ¿no? Y en cambio nuestra economía continuamente choca con los límites de la vida, continuamente está chocando y tiene que crecer. Es decir, el Producto Interior Bruto, si no crece, pues lo que hace es que se derrumba la economía. Por lo tanto, existe aquí un problema de desacople total con la economía que necesita crecer con la Tierra que tiene que vivir dentro de los límites del planeta. En la actualidad, como veíamos en las gráficas estas que os he enseñado al principio, estamos en una situación de translimitación y ya muchos recursos escasean y cada vez se ve en el horizonte más guerras por el control de recursos y los sumideros están cada vez más colapsados. Cada vez la parte biológica de la Tierra también está en situación de deterioro. En gran medida, los países enriquecidos y nuestro modelo de producción y consumo vivimos en sociedades en las que poseemos una media de 10.000 objetos en nuestras casas, frente, por ejemplo, a las comunidades de los indios navajos que solo tienen 236 objetos de media. Es decir, vivimos en una sociedad totalmente bulímica y consumista que lo que hace es acumular objetos prácticamente de una forma totalmente acrítica y compulsiva. Por tanto, para decrecer en la esfera material, ¿qué necesitamos? Necesitamos usar menos materiales y energía a escala global. Necesitamos vivir entre el espacio que queda entre los límites de la Tierra y el suelo de las necesidades humanas básicas. Por lo tanto, tenemos que hablar de reparto, tenemos que hablar de que todas las personas necesitamos una vida digna. Podemos, en cambio, crecer en otros temas como en conocimiento, creatividad o relaciones. Una de las cosas que hemos perdido de alguna manera es el desarrollo comunitario, la colectividad, el tiempo para la vida, el tener tiempo para lo importante y todo eso también en una situación de menos consumo material y de reparto del empleo también podremos trabajar en una articulación comunitaria en la que podemos basar nuestro bienestar y nuestra felicidad. Y bueno, pues muchos autores hablan de que lo que tenemos que fomentar es una cultura de suficiencia, ¿no? De plantearnos cuánto es suficiente. ¿Es suficiente tener en el armario 20 camisetas o sería suficiente con 5, ¿no? Pues seguramente podemos tener mucho margen en este sentido. El punto quinto sería construir equidad y comunidad. Eso es fundamental, que bueno, pues lo he ido hilando, ¿no? A lo largo de la exposición. Es fundamental recuperar lo colectivo y articular comunidad. Nuestra especie
Homo sapiens tuve el éxito evolutivo gracias a la cooperación. Cuando salimos a la sabana, ¿no? Después de ponernos sobre dos piernas, pues una de las cosas que conseguimos fue pues poder liberar el espacio para el crecimiento de nuestro cerebro. Pero no teníamos garras, no teníamos dientes, no corríamos menos a dos patas, ¿no? Para huir de los peligros, y lo que nos hizo la subsistencia fue trabajar en cooperación, fue la fuerza de la tribu, ¿no? Y gracias a esa fuerza de la tribu es como hemos llegado hasta aquí. En cambio, el marco cultural actual lo que fomenta es todo lo contrario. Va de alguna manera en contra de nuestras neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía y que nos sirvieron para ser humanos y humanas. Y el marco cultural actual lo que hace es fomentar el individualismo y la competitividad. Desde tempranos estados de nuestra vida, en el colegio, ya nos van poniendo números para identificarnos, ¿no? Si somos aptos para el sistema o no, y nos individualiza y se fomenta poco, quizás un poco más en primaria, pero sobre todo ya en secundaria, bachillerato, y no, por no hablar de estudios superiores, se fomenta continuamente la competitividad. Y además vivimos, como hemos visto, en un mundo profundamente desigual. Ayer salía también la polémica, ¿no?, del informe este de Cáritas con respecto a la pobreza en España, cómo se había visto incrementada con las pandemias, y seguramente tendrá también reflejos ahora con los efectos de la guerra ucraniana. Y bueno, pues nuestros políticos nos dicen que no existe, ¿no?, o que no la ven, ¿no? Y cada vez hay más personas, incluso con empleo, en nuestros entornos próximos, que no pueden vivir con dignidad. Por lo tanto, vivimos en un mundo parecido a esta fotografía, ¿no?, en el que conviven personas que viven ostentoriamente, ¿no?, y con excesos de riqueza, y personas que viven en una situación prácticamente de falta de dignidad, ¿no?, y de falta de recursos para una vida digna. ¿Qué necesitamos? Entender que la crisis ecológica afecta en mayor medida a las personas empobrecidas. Tenemos que entender esto, que los espacios de articulación comunitaria son fundamentales para enfrentar el futuro. Necesitamos enfrentar el futuro en colectivo. En colectivo seremos mucho más fuertes, y que no es aceptable una reconstrucción ecológica solo para las élites, ¿no?, que esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad como Madrid, en un barrio periférico como Usera, la esperanza de vida es hasta una media de 7 años menor que en un distrito como el de Salamanca, ¿no? Y estamos en un contexto, diríamos, de contexto en el que tenemos acceso todavía a una salud de calidad, a una educación. Bueno, pues imaginad qué puede ser en los países empobrecidos. ¿Qué necesitamos? Asegurar los mínimos de supervivencia para todas las personas, es decir, necesitamos vivir bien con menos, repartir y poner límites a la riqueza individualista. Fijaos, normalmente cuando se hablan de situaciones de desigualdad se habla de salario mínimo, pero no se habla de salario máximo, y es por ahí donde se nos van la mayoría de la riqueza. En un planeta con recursos limitados, el que haya personas que atesoren de esa forma tan inmoral es a lo que habría que poner límites. Necesitamos aumentar la cohesión social y fomentar la vida comunitaria, como os vengo diciendo. Los bienes comunes, poner en el centro cuáles son los bienes comunes como algo sagrado y que sea accesible a todo el mundo. Los bienes comunes no van a ser un Ferrari nunca o tres casas en la playa. Los bienes comunes son aquellos que permiten que vivamos bien y que además deben de ser de alguna manera gestionados o de una forma democrática entre todas las personas. Necesitamos desarrollar una economía social y solidaria. No sé si conocéis que hay muchos proyectos vinculados a la economía social y solidaria. Son algunas empresas de pequeña escala, cooperativas y autónomos que están dentro de la red de la economía social y solidaria y fomentan productos y servicios que tienen criterios de justicia social. Por último, el sexto que os voy a proponer es bastante importante, ¿no?, que es hablar de los cuidados, ¿no? Somos
hay que reconocer nuestra interdependencia y que vivimos encarnados en cuerpos vulnerables que necesitan cuidados. Estos cuidados no son los mismos a lo largo de toda nuestra vida, no demandamos los mismos cuidados. Por supuesto, somos mucho más vulnerables cuando nacemos o cuando envejecemos o cuando estamos enfermos, o aquellas personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, pero en general una vida que merezca la pena vivirse es una vida vinculada a los cuidados, ¿no? Sin embargo, los trabajos de cuidado son realizados mayoritariamente por mujeres. Esto ha sido así a lo largo de la historia y es en la actualidad, aunque poco a poco se va avanzando en estos temas, pero todavía todas las estadísticas dicen que somos las mujeres las que mayoritariamente cuidamos. Por lo tanto, hace falta una corresponsabilidad. Y todas las personas tenemos las mismas necesidades finitas y universales. Y estas necesidades, como pueden ser el afecto, como pueden ser la empatía, como pueden ser la participación, el compartir en comunidad, todas las personas y todas las culturas necesitamos lo mismo. En nuestra economía, sin embargo, no otorga centralidad a las necesidades o a los cuidados, sino al dinero. Todo se mueve por dinero. La economía va bien si el Producto Interior Bruto va bien, e incluso este Producto Interior Bruto puede ser que contabilice como positivo cosas negativas. Es decir, cuando no tenemos tiempo para cuidar a las personas que queremos, pues normalmente externalizamos los cuidados, si es que podemos pagarlos, en personas que vienen del sur global, muchas mujeres migrantes que a su vez han dejado las tareas de cuidados en sus países, ¿no? Y de alguna manera lo que hacemos es ceder al mercado una necesidad básica que es la de cuidar. Los trabajos remunerados o no, es decir, todos los que están vinculados con los cuidados son mucho menos valorados por el sistema económico. Por ejemplo, todas las personas que vienen a hacer tareas domésticas a las casas, pues normalmente están sus salarios y sus vidas infravaloradas, incluso no tienen, ahora está empezando a cambiar un poco, pero no tienen una seguridad laboral adecuada, ¿no? O las personas, por ejemplo, que cuidan a las personas mayores, o las personas que, incluso a muchos de los sanitarios que en esta última situación de estos años nos han salvado de la pandemia, ¿no? Pues bueno, de alguna manera todo lo vinculado a los cuidados, que está muy feminizado, pues está menos valorado por la economía. Y bueno, pues que el modelo laboral no se ajusta a todo esto. El modelo laboral valora en mayor medida a un broker de las finanzas o a un presidente de un consejo de administración de una multinacional que, por supuesto, a todas estas personas que cuidan o todas las personas que gracias a sus trabajos, pues se aporta bienestar social. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dar prioridad a las necesidades, conseguir una corresponsabilidad de los cuidados y desarrollar vidas dignas de ser vividas. Y aquí hay que interpelar claramente a los varones, a los hombres, ¿no? En que hay que una sociedad de justicia es una sociedad en la que nos repartimos los cuidados. Tenemos que reconocer que somos interdependientes, que somos vulnerables y que tenemos que darle centralidad también a las emociones. Normalmente, cuando hablamos las diferencias que en los roles culturales nos dan a las mujeres con respecto a los hombres, pues a los hombres, a los varones, se les da unos aspectos mucho menos emocionales y más racionales, y creo que sociedades, para encarar el futuro, tienen que centrarse y dar importancia a las emociones de todo tipo, muchas veces positivas, ¿no? Vinculadas a los afectos, vinculadas a la alegría, por supuesto, y también a veces incluso la rabia para poder cortar las injusticias. Y necesitamos también desarrollar una cultura de la no violencia. Nunca más importante decir esto que en estos momentos de guerra, que aunque estoy refiriéndome a la guerra de Ucrania porque es la guerra más cercana que tenemos, ¿no? Y que además pues está todos los días en los medios de comunicación, pues existen un montón de conflictos en el planeta vinculados con muchos de ellos el control de recursos o no, y que son muchas veces olvidadas porque esas personas no viven en Europa o porque tienen otros colores, ¿no? El pensar en aprender a resolver conflictos y disensos, ¿no? Entre las personas, ¿no? Y cómo articular comunidad, acentuando la cooperación, van a ser fundamentales para enfrentar el futuro. Bueno, pues
aquí serían nuestras 6 ideas, las 6 ideas que proponemos nosotros en Ecologistas en Acción. Lo estamos trabajando desde el área de educación y participación, y lo que pensamos es que seguramente se nos han quedado muchas ideas importantes fuera, por lo que proponemos que también vosotros y vosotras podáis tener ideas sobre una nueva cultura de la tierra, ¿no? Estas culturas se alimentan de un montón de herramientas distintas, no solamente es teoría, no solamente es dar charlas, sino que tenemos también la posibilidad de, bueno, pues estamos haciendo una recopilación de enfoques que son buenos para una nueva cultura de la tierra, pues la economía ecológica que os comentaba antes, o la economía feminista, o todo el tema de la ecología, la agroecología, etcétera. Y bueno, pues que aquí seguramente faltarán algunas más, pues que proponemos también a las personas que estén trabajando en esta línea que aporten la suya, o leyes básicas para la vida, como la simbiogénesis, que fue Lynn Margulis, una científica estadounidense, que habló que la cooperación es fundamental para la vida en la Tierra, ¿no? Que en vez de la competitividad, la vida en la Tierra es fundamentalmente simbiótica. Y bueno, pues podemos proponer un montón de ideas más, ¿no? Que estamos recopilando, como la teoría Gaia, ¿no? Que es la que dice que vivimos en un planeta en el que todo está interconectado y que además hay una serie de equilibrios que interaccionan, ¿no? Bueno, pues sería otra idea. No me quiero extender mucho aquí porque prefiero un poco luego dar paso al debate. O libros infantiles, también estamos recopilando libros infantiles que transmiten unos nuevos imaginarios a los niños y a las niñas, muy diferentes a eso de que las mujeres son princesas y que los príncipes son los que les salvan la vida, o bien aquellos que tienen miedo al lobo cuando el lobo es el que está totalmente acorralado de los ecosistemas, ¿no? O todos estamos también recopilando alternativas sostenibles desde iniciativas vinculadas como en la alimentación, como los grupos de consumo, los supermercados cooperativos, etcétera, a otros espacios colectivos. Vosotros, ¿no? Con vuestra asociación también sois un espacio, una alternativa para crítica, ¿no? En un entorno en el que se habla siempre de unos imaginarios diferentes para construir entre todas otra forma de ver el mundo. O iniciativas más diríamos, de mayor escala, ¿no? Que están funcionando, como las ciudades en transición, que son ciudades británicas, que son ciudades de alrededor de 50.000 habitantes, que están haciendo un proceso de descarbonización de la economía con el apoyo de las instituciones y de los ayuntamientos, ¿no? Pero bueno, hay un montón de iniciativas más, como el movimiento cooperativo, el vegetarianismo, las cooperativas de energía o, bueno, todo lo vinculado a residuos, otro tipo de movilidad, ¿no? También pensamos que necesitamos, para cambiar estos imaginarios, textos y manifiestos que nos pongan la cabeza en otros sitios, ¿no? Bueno, pues no sé, supongo que conocéis la carta del jefe Sitten, ¿no? No todas las personas del planeta opinan igual, algunas viven en armonía con la Tierra y le otorgan una sacralidad a la vida en su conjunto, ¿no? O, por ejemplo, también en las zonas de América Latina, ¿no? La Pachamama, o bueno, pues hay una serie de ideas que están conformando una buena forma otra nueva forma de ver el mundo. En este listado le damos una cierta relevancia también al Laudato Si, que es el laudato del Papa Francisco, que es un laudato profundamente ecologista y también que hace una crítica al poder y a las multinacionales. Diríamos que es un laudato muy completo que podría firmar, por ejemplo, Ecologistas en Acción, pero tiene el fallo, por supuesto, de género, ¿no? El tema del papel que tienen las mujeres en la sociedad. O actividades sostenibles que no lo parecen, ¿no? Actividades en las que podemos ser felices, podemos articular comunidad con pocos materiales y energía y en las que podamos estar aportando nuestro granito de arena, ¿no? Bueno, pues como ya terminando, como os digo, la nueva cultura de la Tierra no solamente es teoría, sino que se nutre de un montón de cosas, de un montón de herramientas para este cambio cultural que tenemos, ¿no? Aquí os he puesto unos cuantos, estamos recopilando, nosotros estamos haciendo una selección de 6+1, ¿no? Es decir, de seis canciones, de 6 libros, de 6 poemas que nos parecen que pueden ser
ayudar a este cambio cultural, pero cada persona, obviamente, pues tendrá la suya, tendrá su canción, tendrá su medida política, tendrá su novela que supongan este cambio de mirada. Por lo tanto, y como os vengo insistiendo, pues es una propuesta abierta y en transición. Para acabar, hay una economista que se llama Kate Raworth, que no sé si conocéis, que habla de la economía de la rosquilla o la economía del donut, que dice que la economía se tiene que rediseñar, que tiene que haber un cambio estructural fundamental en el que tiene que desarrollarse dentro de dos márgenes. Uno que es el techo ecológico, es decir, los límites de la tierra, y otro que es un suelo social de vida digna para todas las personas. Y bueno, pues dentro de esta vida digna están las necesidades humanas para todos y para todas. Está teniendo bastante, diríamos, no éxito, diríamos, al final en cuanto a que los gobiernos están cogiendo sus teorías, pero sí cada vez hay pequeños municipios que están intentando desarrollar una economía de la rosquilla y utilizar indicadores para medir verdaderamente el bienestar y no el Producto Interior Bruto. Bueno, pues si queréis formar parte de una nueva cultura de la tierra, pues estamos abiertos a iniciativas y a vuestros planteamientos. Pues nada, yo lo dejo aquí y tanto dudas como sugerencias o lo que os haya incitado un poco la charla, pues lo vemos. Pues muchísimas gracias, Charo. La verdad es que una preciosidad de charla. Yo creo que además de la parte de análisis hay una parte propositiva en cada uno de los apartados que nos has hecho y eso es de agradecer. Así que, bueno, pues si os parece, arrancamos ahora el diálogo con Charo, con las cosas que queráis preguntar, aclarar o dar vuestras opiniones o vuestros puntos de vista. Yo, como sé que la gente es tímida, ¿vale? Voy a empezar por una pequeña aportación sobre estas cosas que decimos que necesitábamos, ¿no? Hay una dinámica que yo creo que es que en la medida en que vamos avanzando en algunos planteamientos ecológicos, topamos con que el mercado lo pervierte todo. En este sentido, pues yo qué sé, estamos asistiendo o hemos asistido al tema de la reducción de emisiones de CO2, que al final acaban convirtiéndose en bonos y al final acabamos generando un mercado de las emisiones. Con esta dinámica que has hecho tú integral, que me parece esencial, porque si hacemos una dinámica no integral o una perspectiva no integral, yo creo que nos siguen colando el gol por la escuadra, porque lo que reivindicamos desde el punto de vista ecológico nos lo cuelan por lo económico o por lo político o por lo social. Y tiene que ser una cosa totalmente coherente. Entonces, me parece que eso, o por ejemplo, por plantear la evolución de hacia dónde van los mercados de los nuevos recursos energéticos, en el que también estamos viendo pues, la proliferación, por ejemplo, de los campos solares, de placas solares, en el que buena parte de la actividad de lo que era del mundo rural acaba siendo sustituido por una dinámica de rentabilidad económica, acaban siendo sustituido por grandes macrogranjas de paneles solares, digamos. Entonces, hay como esa batalla constante del avanzar en las reivindicaciones ecológicas y al mismo tiempo la contradinámica que hace el mercado para oponer y para, en el fondo, intentar desactivar todo eso, ¿no? Así que me parece que es importante poner encima de la mesa la palabra desmercantilizar. Me parece que es esencial en toda la dinámica económica, pero también en todos los ámbitos de la vida. Y no sé si respecto a esta construcción, a este intento desde el mercado de desmontar los avances que se van dando en ecología, no sé si puedes comentarnos algo, las batallas que se están dando y luego también el ámbito de lo macro y de lo micro. Lo digo porque yo participo también en una empresita del mercado social de Madrid y el mercado me parece que es una experiencia bastante interesante en el sentido ya no solo de que se inician dinámicas micro que pueden tener ya per se su propio valor, sino que se empiezan a entretejer relaciones cooperativas
rompiendo justamente ese aislamiento que nos plantea el mercado, ¿no? de competencia, la necesidad de ese tipo de instrumentos. Lo dejo ahí. Pues mira, yo estoy muy de acuerdo contigo en esa parte, ¿no? De que el mercado de alguna manera lo que hace es apropiarse, incluso apropiarse de las iniciativas y de las ideas, ¿no? Que salen desde espacios más críticos. O sea, del único concepto que no se ha podido apropiar es del de decrecimiento, porque van totalmente en contra del imaginario de mercado, ¿no? Y de economía de crecer, ¿no? Por eso también está tan demonizado el concepto, ¿no? Porque, claro, el decrecimiento habla solamente de la parte material y energética, no habla de otra serie de cosas que puedan crecer, ¿no? Como el bienestar o el reparto o el no sé qué, ¿no? Pero, claro, va totalmente en contra de la línea de explotación, ¿no? Del modelo. Estamos ahora mismo en una situación de apuesta por un capitalismo verde, ¿no? Incluso los fondos que vienen de la Unión Europea, ¿no? Los Next Generation, a ver qué pasa ahora, ¿no? A partir de ahora con el tema de, bueno, pues la nueva crisis que se nos avecina, ¿no? Con el tema de la guerra, pero en general lo que hace el capitalismo y el mercado se posiciona continuamente ante los cambios que hay, pero para que no cambie nada, para que estructuralmente no cambie nada y para encontrar nuevos nichos de negocio. Y, por ejemplo, los coches eléctricos. Los coches eléctricos, primero, tienen un saco de clase enorme. Es decir, solamente pueden entrar en las ciudades a aparcar como quieren los coches eléctricos o los híbridos. Son caros y no cambian el modelo de movilidad de una ciudad. No cambian todo lo que hay vinculado a que al modelo urbanístico, ¿no? Que lo que ha hecho ha sido segregar los usos de la ciudad. Y es que trabajamos a las afueras, compramos en un centro comercial y vivimos en otro sitio. Y cada vez el transporte público pues está al acceso de una serie de personas, pero otras personas pues viven en barrios de estos periféricos dormitorio, ¿no? Que viven hacia adentro y que todo tienen que hacerlo con coche. Y entonces, todo tienen que hacerlo con coche, pero te ponemos un coche eléctrico como solución ecológica o a esto, ¿no? Entonces, hay que un poco ver incluso las energías renovables. Las energías renovables son fundamentales, pero eso tenemos que pensar en cómo esas energías renovables tienen que estar construyendo soberanía energética y cómo estar descentralizadas, porque si no, lo que estamos haciendo es generar sitios de exclusión en el medio rural. Sitios, de alguna manera, de abandono. Es decir, es verdad que el medio rural está actualmente despoblado, pero lo que no puede ser es que sean territorios en los que no solamente los grandes huertos solares, ¿no? que están poniendo o aerogeneradores, sino también las macrogranjas con miles de cabezas que contaminan las aguas, contaminan el suelo y que no hay quien viva cerca de una macrogranja porque no puede respirar apenas, o la minería, la revitalización de proyectos mineros que no eran rentables y que estaban dormidos, pero que en la actualidad, ante la escasez de minerales, vuelven a ser rentables. Y eso es lo que estamos haciendo con el medio rural. Cuando el medio rural es fundamentalmente, va a ser estratégicamente necesario para la que tenemos en el horizonte. Es decir, el medio rural tenemos que empezar a repensar cómo relocalizar la producción de alimentos nuevamente. Y para eso, si tuviésemos gobiernos mínimamente inteligentes, ya no voy a decir ecologistas, estarían ya poniendo los caminos para repoblar el medio rural y producir alimentos. Puede ser que dentro de unos años, y a lo mejor no tantos, una ciudad como Madrid no sea viable. Y tenemos que empezar a pensar en eso, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo hay un lugar de disputa y de revalorización en el medio rural muy importante. Y lo digo desde una persona que es totalmente, me refiero, que ha nacido en Madrid ciudad y que no sé hacer nada útil. Me refiero, no sé producir alimentos, no sé tejer y que nos tendremos que poner las pilas porque eso va a ser. Yo creo también que hay que pensar en clave de oportunidad. Es decir, gran parte de la economía como la venimos entendiendo en la actualidad, la globalización económica va a hacer agua. O
sea, va a hacer aguas por falta de motor energético, no por ponerle coherencia ni inteligencia, sino por falta de motor económico, ¿no? Cuando, pues, el tema del petróleo está ahí, ¿no? Y de la escasez de combustibles fósiles, ¿no? Y lo hemos visto durante la pandemia, que resulta que no teníamos mascarillas. Y que porque se fabricaban todas en China. Y hemos visto hemos visto, lo que pasa que volvemos luego otra vez a los imaginarios de siempre, pero hemos visto claramente al rey desnudo. Es decir, como una cosa tan sencilla como una mascarilla, no se podían hacer mascarillas porque estaba todo deslocalizado, ¿no? Entonces tendremos que pensar cuáles son las cosas necesarias para relocalizar la industria y la economía. No parece que haya muchas propuestas por parte de nuestros gobiernos para hacer eso, pero yo creo que es que cada vez está dando más la cara a todas estas cosas de que la lógica va por otro camino, ¿no? Y luego, todo lo que tú decías de las iniciativas estas del Mercado Social de Madrid, me parece fundamentales, aunque ahora no sean generales, es decir, no... Diríamos que somos pocas personas las que estamos en los mercados sociales, diríamos que somos pocas personas las que estamos, digo proporcionalmente, o sea, las personas que estamos en un grupo de consumo en relación a las personas que cada fin de semana atestan las grandes superficies en Madrid, pues puede ser descorazonador. Pero yo lo que creo es que ante situaciones de incertidumbre que cada vez van a ser mayores y ante situaciones de cambio, van a ser semillas o laboratorios de experiencias que van a ser muy útiles. Y yo pongo un ejemplo. Nosotros ahora mismo, en mi grupo de consumo, no han subido el precio de los alimentos apenas. Y en cambio, en el mercado de superficie sí. Porque claro, nosotros hablamos de cercanía, de producción en cercanía. Viene el productor, con lo cual, ¿le está subiendo la gasolina? Claro que sí. Pero no es lo mismo que suba la gasolina para transportar una cosa a 1000 kilómetros que para transportarla a 30. Luego, no depende del paquete tecnológico que está vinculado al petróleo, no depende de pesticidas, de herbicidas, de todo esto. Es decir, que son muy resilientes. Son proyectos muy resilientes. Entonces, si verdaderamente tuviésemos, como insisto, gobernantes con un poquillo de cabeza en lo que se avecina, pues ese tipo de cosas las estarían fomentando a saco. Pero mientras, somos algunas personas más o menos organizadas, ¿no?, que estamos intentando consumir de otra manera. Primero, por supuesto, consumir menos, pero luego, por la parte de nuestros alimentos, la parte del mercado social, la parte de tal, pues como mínimo, que nuestro dinero no sea dárselo a los malos, ¿no? O sea, por ejemplo, las iniciativas de cooperativas energéticas. Es tan fácil a golpe de clic cambiarte de pasar de Iberdrola y de todas estas oligopolios que fijaos cómo deciden el precio de la luz, que son prácticamente una panda de ladrones, con criterios de pequeñas cooperativas. Pues no estás cambiando el mix eléctrico, pero estás promoviendo con tu dinero que otra serie de proyectos salgan adelante. Muy bien, muchas gracias, Charo. Hay dos palabras pedidas, Carlos y Luzmara y Fidel. No sé quién está antes. Carlos, venga. Sí, hola, Charo. Hola. Felicidades por la presentación, que la verdad es que es muy instructiva. Y de lo que has planteado, pues yo creo que prácticamente la mayoría de las personas podemos comprar todo. O sea, estamos de acuerdo prácticamente en todo, ¿no? Lo que pasa es que yo te voy a plantear una serie de problemas que yo veo y saber qué perspectivas o cómo podemos atajar toda esta problemática. La primera, por ejemplo, es el negacionismo. O sea, hay montones de gente que se limitan a decir, no, siempre ha habido inundaciones, siempre ha habido olas de calor. Después está el tema de la depredación de los recursos. O sea, actualmente se privatiza el agua, pero es que se va a privatizar el aire también. O sea, que es que aquí todo es ganar por ganar, como sea, y a corto plazo. Después está la especulación de las materias primas. Es una vergüenza cómo se está especulando con materias necesarias para la vida en todo el planeta. Después, el consumismo de que tenemos que tener todo en todo momento. O sea, por ejemplo,
en vez de limitarnos a los productos de temporada, pues no, tenemos que tener cerezas en el mes de noviembre, diciembre, enero, etcétera, sin ningún problema. ¿Ves, por ejemplo, el tema de las latas de pimientos? Joder, antes se producían todas en España, ahora vienen todas de Perú. Esto es alucinante, ¿eh? A eso súmale después el cuñadismo. Tener un presidente de gobierno que dice, donde esté un chuletón al punto, que se quite todo lo demás, para ir en contra de la lógica que está diciendo que tenemos que reducir el consumo de carne. O sea, pues es que la verdad es muy lamentable. Todo esto, ahora con la guerra, estamos viendo qué nivel de hipocresía. Pues ya al final está lo de, dices, hace falta un cambio cultural, pero de verdad, o sea, no sé, ¿llegamos a tiempo a ese cambio cultural o realmente la situación se nos viene ya encima y no tenemos tiempo material con esta serie de gobernantes, etcétera, y estos intereses que lo manejan todo? Bueno, pues yo lo que te tengo que decir es que si no supiese que existe alguna opción, no estaría aquí hoy. O sea, estaría haciendo otra cosa seguramente, aunque pensase lo mismo, estaría haciendo otra cosa. Es decir, yo pienso que hay momentos históricos en los que parecía que iba a ocurrir algo y ha ocurrido otra cosa. O incluso en momentos relativamente recientes, y a pesar de la impotencia que tenemos, sobre todo las personas que estamos trabajando mucho más estos temas, de que existe una cierta ya rapidez en los cambios, ¿no? Porque es verdad que sí que el tiempo juega un poco en contra, nadie supo prever el 14 de mayo lo que pasó el 15. Sí que es verdad que detrás había un montón de movimientos sociales haciendo cosas, un montón de asociaciones, un montón de gente crítica, pero nadie vio venir el 15M. Nadie vio venir la explosión del feminismo. O sea, yo llevo toda mi vida yendo a la mani del 8 de marzo. Íbamos por la calle de Atocha, muy contentas, muy felices, cantando mucho, pero pocas. Y mayoritariamente blancas y con estudios. Y ahora el feminismo, a pesar de todo, y por eso yo creo que también hay una apuesta reaccionaria, ¿no? Porque en contra del feminismo, por lo fuerte que está, ¿no? Bueno, pues de pronto yo creo que hay cosas que de pronto que no, o sea, las transformaciones vienen de abajo arriba y pues partidos incluso bastante misóginos empezaron a ponerse el lacito morado, ¿no? Cuando vi a Mariano Rajoy con el lacito morado en el dije, hemos ganado un imaginario, ¿no? ¿Y qué imaginario habíamos ganado? Que el feminismo no es lo contrario que el machismo. ¿Qué significa? ¿Que siga habiendo reaccionarios? Sí. ¿Que siga habiendo cuñadismo? ¿Que siga habiendo negacionismo? Claro. Pero eso, desde mi punto de vista, el feminismo en nuestro contexto no tiene marcha atrás ya. O sea, ha generado tanta fuerza en mujeres jóvenes y en mujeres racializadas, con las Kellys trabajando por sus derechos, con las personas o sea, entonces, claro que si analizamos un poco todo esto que estamos hablando, pues es como para que nos entre esto que llaman ecofatiga y prácticamente pues nos metamos en la cama y digamos, o a la mascleta final, como decimos algunos, ¿no? Decir, vale, pues venga, fiesta hasta que se acabe, ¿no? El problema es que esto no se va a acabar como si estallase la Tierra, ojalá, mira, yo ya hasta lo firmaba. El problema es que va a haber un deterioro y unas vidas de muchas personas en el camino. Con lo cual, no nos podemos permitir no intentar. Eso es lo primero. O sea, es que yo no me podría mirar si no puedo pensar en que lo podemos conseguir, ¿no? Y hay un libro muy chulo de Rebecca Solnit, no sé si lo conocéis, que es un paraíso en el infierno, se llama. Lo que dice que es que ante situaciones de verdadera emergencia, pues lo que suele primar es la articulación social y la solidaridad. Es decir, que cuando hay una catástrofe como un terremoto o un incendio, suele salir lo mejor de la gente. Como que hay una parte también de gente muy chunga, porque sabemos que existen también, pero existe esa capacidad. Y aquí lo vimos con el 11M, por ejemplo, ¿no? Como
en cómo no fue la caza del moro en Lavapiés, sino cómo fue algo mucho de apoyo mutuo y de ayuda ante esa situación, ¿no? Y en general somos muchas veces bastante solidarias, ¿no? Y yo creo que existe prácticamente la misma, no sé si prácticamente, pero existe la probabilidad de que la sociedad vaya a una situación en la que los imaginarios que se creían inmutables se van a caer, porque vivir con menos petróleo van a caer muchas cosas y bajen a situaciones de incertidumbre, y en ese momento de incertidumbre, esa incertidumbre puede ser un motor de cambio, para seguir sembrando la ultraderecha, o esperemos que en la medida que todas nosotras queramos sumar y sembrar, sea un momento para mayor articulación comunitaria. Y yo es que creo que eso es así. O sea, que primero, que no nos podemos permitir otra cosa, y segundo, que aun si no lo conseguimos, merece mucho más la pena construir los cambios que pensamos que son justos con otras personas codo a codo, que cada uno en nuestra casa mirando Netflix. Entonces, como creo que eso me aporta mucho más y me da mucho más, y yo a veces también tengo ecofatiga y ecoansiedad, y hay días que dices, Dios mío, ¿no? Y que además, pues que muchas personas que estamos dentro de todos estos movimientos más de ecología social, pues esto del colapso lo llevamos hablando muchísimo tiempo y ahora parece que va todo seguido. Y yo ya solamente pienso que lo mejor es que mientras no haya una pandemia que nos meta en nuestras casas, como esta que hemos pasado, nos pondremos las caras y articularemos colectivamente. Se ha visto incluso que en plena pandemia en la mayoría de los barrios se organizaron despensas solidarias, redes de apoyo mutuo. Y eso es algo innato de la especie humana. Y lo que nos lo machaca es esta sociedad actual, ¿no? Basada en el mercantilismo y en la monetización de todo. Entonces yo confío un poco en la especie humana, la verdad. No sé vosotros, pero yo y vosotras, pero yo sí. Y sobre todo porque estoy muy habituada a construir en colectivo. También formo parte de la asociación de mi barrio, en ecologistas, también en el trabajo que realizo, en la cooperativa. Y creo que en esa incertidumbre puede ser una opción, el tener algún naipe, ¿no? Para ganar la partida. Gracias. Fidel o Luzmari, no sé quién de los dos quería pedir la palabra. Soy yo, Luzmari. Sí, no, yo simplemente para darle a Charo las gracias, porque yo soy una persona que me preocupa mucho todo esto, soy bastante negativa, poco optimista, y tu charla realmente me ha dado mucha esperanza. El ver todas estas cosas, todas las experiencias que hay, o todo el planteamiento que tú haces, que de alguna manera refleja un trabajo de mucha gente, y son ideas que me parecen muy interesantes. Simplemente es eso. Pues gracias a ti. Me parece que no hay más palabras de momento. Yo quería sacar otro tema o poner otro tema encima de la mesa, que es el tema de la ciencia y la tecnología. Lo digo porque hay veces que la percepción de la gente es que la dinámica ecológica que se nos plantea es como una marcha atrás, digamos, desde el punto de vista del progreso, y digo progreso entre comillas, de cómo nos han planteado el progreso. Es decir, el acceso a cantidad de cosas, como lo que nos has puesto, la cantidad de objetos, lo que somos capaces de acumular, todo ese tipo de historias que se nos han vendido como progreso. Y parece que uno de los casi mitos en los que nos movemos es que estamos en una sociedad tecnológica y cada vez hasta más virtual, no solamente ya desde el punto de vista de las cosas y los cacharros que tenemos, sino también desde la desconexión de lo real, que me parece otro elemento esencial que mete la nueva tecnología. Entonces te quería preguntar un poco por esta percepción de que hay veces como que la gente considera que las dinámicas o las propuestas que hacemos desde un punto de vista de preservación del ambiente, del cuidado de la vida, de todo esto, hay gente a la que le suena como volvemos al pasado. Revertimos los procesos, pero porque esos procesos los tienen identificados con el desarrollo tecnológico.
y parece que estamos favoreciendo o planteando una regresión. En ese sentido, no sé si esa percepción la tenéis o no de la gente, y me surge también la pregunta sobre la necesidad de reconvertir el conocimiento. Lo digo porque hay gente que ya directamente lo tecnológico lo aparta. Bueno, yo es que soy ingeniero, ¿vale? También, Charo, te lo digo para situarte. Pero yo he pasado 20 años haciendo I+D en compañías multinacionales y me he pasado al mercado social porque he percibido que todo el conocimiento que yo tenía se puede poner en unas claves sociales en el que no solamente me tengo que plantear la pasta que se gana, sino que me tengo que plantear cuáles son las dimensiones sociales del conocimiento que he adquirido, ¿no? Entonces, ahí yo veo como que hay una tensión, ¿no? Y que luego hay una parte también de construcción mitológica por parte del sistema capitalista que ha dicho que necesita un gran reset y nos ha dicho que la forma de dinamizar esta situación que tiene el sistema capitalista es a través de la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cómo lo encajas? ¿Cómo se hace la lectura de ese proceso tecnológico? Del no despreciar el conocimiento, sino la necesidad de convertirlo. Del no desengancharnos de los procesos de avance que ha habido y no mostrar tampoco que eso es el mito que nos va a sacar de donde no nos puede sacar. Un poco esa dinámica. Perdona por lo enrevesado de la reflexión-pregunta, pero creo que me habrás pillado por donde iba. Sí, o sea, yo creo que en la primera parte, así como uno de los paradigmas que tenemos en nuestras cabezas es el paradigma científico-tecnológico, claramente, ¿no? Pero sobre todo, incluso como si fuese magia potagia. Algo se inventará. Ya está, se acabó. Ya no hay más argumentación. El hombre, además es casi siempre masculino, algo inventará para la solucionar. O sea, yo por ahora en el horizonte no parece que haya ninguna máquina que se coma el CO2 o que fotosintetice o cualquier otra cosa que de los problemas verdaderamente globales graves que tenemos. O sea, no digo que no haya tecnologías que puedan ser útiles, pero por supuesto no hay ninguna tecnología que vaya a solucionar como que salga el conejo de la chistera sobre algo que de pronto que es un problemón gordísimo y a escala global, ¿no? Entonces eso lo primero. Pero estamos ahí. Y de hecho, por ejemplo, si ahora en la actualidad el tema de la digitalización creciente se considera verde, se considera ecológico. Están diciendo, por ejemplo, que en las escuelas es mucho más sostenible, incluso a niños de primaria y niñas de primaria, utilizar tablets que utilizar, ¿no?, el papel. Y eso es algo que está cambiando, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que algo que llaman virtual, pues de alguna manera no miramos la materialidad de todo eso. Y para que a nosotros nos llegue por el cacharrito tonto ese que tenemos todos en la mano cualquier información a escala de segundos, hace falta, como tú bien sabes que eres ingeniero, un entramado de cables, de servidores, de satélites, de no sé qué, que tiene una carga material y energética muy importante. De hecho, Internet ya consume la misma cantidad de energía que la aviación a escala global, o sea, y eso va en creciendo, o sea, va con cada vez más demanda, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, la economía ecológica que os hablaba antes, que hace un poco estas cuentas, pues dice que, por ejemplo, consultar el periódico en Internet es más ecológico que el periódico en papel, siempre y cuando no superes los 20 minutos de lectura. Porque a partir de esos 20 minutos se consume más energía y hay una carga más material. ¿Por qué? Porque además gran parte de todos estos terminales, sobre todo la parte de terminales, están sujetas a una obsolescencia tecnológica bestial, que se cambian rápidamente y se desechan, y además se llevan a vertederos tecnológicos y no recuperamos prácticamente nada de todos esos minerales. Por lo tanto, las cuentas son un poco engañosas de todo esto. Eso en cuanto a los materiales de la energía, ¿no? Y parece que no parecen virtuales, o sea, cuando hablas de la nube, hablas de navegar, dices, parece que esto no funciona, o sea, no le ves esa carga material, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también es lo que está haciendo con nuestras cabezas todo esto.
Y una de las cosas que está haciendo es que nos está aislando y nos está individualizando, porque normalmente no suelen ser opciones en colectivo, ¿no? Y tenemos muchos amigos virtuales y estamos súper contentas, pero en realidad no nos estamos tocando, no nos estamos viendo los gestos. O sea, que tiene también, y sobre todo en una población, la población juvenil, puede tener bastantes efectos también de cara a cómo organizarse. La buena noticia es que esto no va a durar mucho, yo creo. O sea, me refiero a la buena noticia. Es que, o sea, este crecimiento exponencial de digitalización de todo, las smart cities, los coches ahora mismo, con el tema de la crisis de los microchips, que aparte de fenómenos especulativos, que también los hay, no deja de ser una crisis de materiales. O sea, una crisis de escasez, ¿no? De minerales. Pues, ¿qué pasa? Pues que de pronto los coches que tenían ya tantas cosas, ¿no? Tanta digitalización dentro del coche, tantas pantallas, tantos navegadores, tanto no sé qué, pues ya están empezando a tener problemas. Entonces, digo yo que ante esta situación, si pusiésemos un poquito de cordura, pensaríamos en cuáles son las necesidades, pensaríamos qué tecnología sería más útil, cuál menos útil, ¿no? Para el bien común. Y, por supuesto, yo soy la primera que no quiero ir a ninguna caverna. O sea, muchas veces los ecologistas queréis ir a las cavernas. Quien nos va a llevar a las cavernas va a ser este modelo de expolio de las personas. Esto sí nos va a llevar a las cavernas si no generamos una articulación comunitaria y enfrentamos esto más colectivamente. Eso sí nos van a llevar a las cavernas. Pero no los ecologistas. De hecho, no sé si últimamente estáis viendo, claro, en los medios de comunicación de la caverna, que relacionan la guerra de Ucrania con el ecologismo. O sea, ha habido un artículo en El Español y otro en El Mundo diciendo que el problema de la crisis de la guerra de Ucrania es la apuesta verde. Entonces, claro, ahora mismo hay mucho reaccionario que todo lo que significa el cambio de su status quo, porque son personas de privilegio y no quieren perder sus privilegios. Y con el feminismo pasa lo mismo. Esto de estar cuestionando ahora la violencia de género es el resultado de un éxito de las mujeres y los hombres que nos habéis acompañado en todo esto. Entonces, claro, yo creo que nada es gratuito y que lo que estamos haciendo es intentar conformar imaginarios y en los que tú decías también, no estoy de acuerdo. El concepto de desarrollo no nos sirve, el concepto de progreso no nos... En la medida que está medido con los indicadores del modelo económico actual. Países enriquecidos, países empobrecidos tienen la idea de expolio de unos con otros, ¿no? Pero países ricos y países pobres parece que es algo que te ha tocado. ¿Te ha tocado país pobre o te ha tocado ser persona pobre? No, es que hay una situación estructural de expolio detrás de todo esto, histórica desde las colonias. Entonces, claro, hay que cambiar unos imaginarios, ¿no? Que los tenemos aquí como gota malaya, que nosotras mismas muchas veces, yo muchas veces no, pero alguna vez me veo pensando algo machista, yo. Y me lo estoy currando desde hace muchos años, ¿no? Que ya tenemos unos cuantos años. O sea, que me refiero que los imaginarios y la cultura dominante está ahí y es gota malaya, ¿no? A través de la publicidad, a través de lo que se ve en las televisiones, incluso lo que nos llega por eso. Por eso, pero yo como eso creo que va a haber un apagón, pues entonces nos tendremos que organizar cara a cara. Y la realidad es que nos organizamos cara a cara. O sea, es que se ha visto con la pandemia, ¿no? Como de pronto dábamos en el timbre a la vecina del tercero que prácticamente no nos saludábamos para decirle si necesitaba algo. Y eso es innato, eso está dentro. Y lo que tenemos que intentar es promoverlo, ¿no? Y que está ahí. Y bueno, luego hay toda una propuesta de tecnologías intermedias que se llaman, que igual tú conoces, que son ideas, ¿no? De qué tecnologías que pueden ser útiles para una transición ecosocial y que, bueno, pues tiene una serie de características, por supuesto que están hechas con menos materiales y energía, que no son tan apropiables, que no generan fenómenos tan especulativos ni tanto control por parte de multinacionales, ¿no? Por ejemplo, pues se ponía, es un poco tonto, pero se pone el ejemplo de un botijo. O sea, un botijo es tecnología punta, porque refresca el agua sin necesidad de enchufarlo a ningún lado. Es un material muy
muy habitual en la corteza terrestre, está basado en un proceso artesano y si se rompe, se reintegra otra vez en la naturaleza, ¿no? Fijaos, pues bueno, en relación, por ejemplo, con mercantilizar el agua en agua embotellada en plástico que genera problemas de salud y mercantilización de un recurso básico, pues si ponemos esos pares, yo creo que podemos explicar mejor, ¿no? Y a veces pues nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Para hablar de la tecnología, vamos a poner un botijo y las prestaciones que tiene y el agua mineral en botella de plástico. Y ahora vamos a analizar, ¿no? ¿A quién le interesa esto y a quién le interesa lo otro? ¿Qué tipo de sociedad genera una cosa y qué tipo de sociedad genera otra? Y desvelar esos ocultos que hay detrás de la tecnología, ¿no? Yo creo que es una es uno de los elementos en los que yo siempre me encuentro en las formaciones que hacemos, en los cursos, en todo, muchísimo más resistencias. El tema de la tecnología. Y a lo mejor no tocamos a una lavadora por casa, pero si tocamos a uno por edificio y encima nos organizamos por turnos para poner la lavadora y para tal, y charlamos con el vecino o la vecina, yo no me imagino una cosa tan mala. Ahora, si me imagino luchando con una ametralladora por una lavadora, pues entonces sí, que entonces es como un retroceso, claro. Sí. Muy bien. A ver, hay 2 palabras pedidas. No sé si están... Me he enrollado, perdón. Es que esto de la tecnología es... Fenomenal. Fidel y luego Gonzalo. Yo ya está contestado, o sea que yo no voy a intervenir. O sea que, gracias. Gracias. Vale. ¿Gonzalo? Sí, bueno, buenas tardes. Y bueno, te doy las gracias por el optimismo que desprendes. Nosotros, yo particularmente, ya soy una persona mayor y cada vez soy más pesimista por lo que me rodea y por las posibilidades que tengo de avanzar. Yo prácticamente estoy ya en un estándar que no voy a aportar gran cosa. Bien, a lo que me quería referir es a las ciudades. El decrecimiento en las ciudades actualmente, tal y como están concebidas, son sumideros de recursos. Sumideros de recursos que penden de hilos, penden de espadas de Damocles. Si en una ciudad le falta el agua, no es una ciudad, será otra cosa, pero no es una ciudad. Si a una ciudad le falta la electricidad, le pasa lo mismo. Si no tiene una entrada de alimentos suficientes, le pasa lo mismo. Dependemos muchísimo del exterior. Y la segunda derivada de todo esto es que importamos muchas cosas y exportamos muchísima basura. No somos capaces de reciclar prácticamente los recursos que se consideran como basura, no somos capaces de reciclarlos. En este caso, yo creo que tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, un detalle que para mí es muy importante es ver en todos los colegios un pequeño huerto y que los niños conozcan lo que son unas acelgas o lo que son unas zanahorias, que trabajen un poquito la tierra y que se entiende que eso no sale de la televisión ni de otros sitios, que son cosas que se pueden hacer. Y bueno, pues yo entiendo que todo esto, en las condiciones en que estamos, lo tenemos muy crudo. Muchos de los que estamos aquí pertenecemos a cooperativas de consumo, tenemos dinero en banca ética y hacemos lo que podemos. Pero, bajo mi punto de vista, no llegamos a donde teníamos que llegar. Ni veo que la gente quiera hacerse eco de lo que nosotros estamos haciendo. Les importa un auténtico bledo. Nada más que es un comentario. Muchas gracias. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Son más. Ellos son más. Y yo no creo tampoco, la gente no está formada sobre la que se avecina, ni la gente es consciente de la que se avecina, porque a pesar de que yo creo que cada vez es más evidente, ¿no? Cada vez se dan fenómenos más seguidos, ¿no? Fijaos la que llevamos encima en estos últimos años. Pero es verdad que no, o sea, no, aquí hace falta una alfabetización ecosocial rápida y urgente, ¿no? Destinada a todo el mundo.
y a que la gente lo entienda, ¿no? De todas formas, sí que hay también una situación de... Yo creo que sí que cada vez hay más gente que percibe que esto de la vuelta a la normalidad, ¿no? Cuando nos estaban diciendo en la pandemia, la vuelta a la normalidad no va a existir como tal, o sea que para mucha gente ya no vuelve a la normalidad que tenía antes, sino que está en una situación de mayor precariedad y que además cada vez se están dando más situaciones difíciles. Y yo creo que esto está ahí y también creo que cada vez hay más gente que no está a gusto con su vida, que no considera vidas plenas. Yo hace unos años hicimos una campaña en Ecologistas en Acción que se llamaba Consumimos felicidad entre interrogantes, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue hacer un repaso de estudios tanto psicológicos como antropológicos, como un poco de comportamiento humano sobre lo que significa para las personas el bienestar y la felicidad. Y todos los estudios adjudicaban el bienestar y la felicidad. Las personas se sentían felices cuando tenían una riqueza de relaciones sociales. La basaban en sus amigos y en su gente querida, obviamente, la situación de felicidad. Y luego había otro factor que también salía en muchos estudios, que era dar sentido a la vida. O sea, empoderarte de tu vida. ¿Qué vida quieres vivir, no? Y esto, el modelo actual nos lo quita totalmente, las dos cosas. La articulación comunitaria, ¿no? La capacidad de estar en compañía muchas veces, y el tema de dar sentido a la vida más allá del centro comercial, ¿no? Y el centro comercial, además, de una forma desequilibrada en la que expulsa a los que no tienen dinero, obviamente, para comprar nada. Entonces, yo creo que ahí hay un factor muy importante. Y luego, los estudios de bienestar y dinero o consumo tenían un efecto que estaban acoplados, mayor ingreso, mayor percepción de bienestar, pero que llegaba a un punto umbral en el que más no te daba más felicidad. Y incluso todo lo contrario, a veces decrecía un poco la sensación de felicidad, ¿no? Y de hecho, en cualquier país que se hacen estudios sobre bienestar y felicidad, el PIB se ha ido incrementando a lo largo de todos estos años, porque la economía tiene que crecer, y la percepción de felicidad no, incluso está decreciendo. Y somos sociedades que tomamos muchos ansiolíticos, muchos antidepresivos, muchos medicalización vinculada con enfermedades de soledad, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte, ¿no?, de articular comunitariamente y todo lo que podamos construir ahí sí que es una herramienta muy buena para enfrentar el futuro, ¿no? Y luego, en cuanto a las ciudades ahora mismo, una ciudad como Madrid, en el futuro no va a ser una ciudad viable, diríamos, ¿no? Y es por lo que tú has dicho de todo el tema de lo que depende, ¿no?, del exterior. A mí me parece muy importante muchas propuestas que se están haciendo desde el urbanismo feminista, como porque tienen en cuenta los tiempos en los que, o sea, unas encuestas de tiempo para ver cuánto tiempo del día, ¿no?, le dedicamos a cada cosa. Entonces, hay una serie de tiempos o de distancias recorridas que son obligadas. Es decir, tal y como está la vida planteada, a mí me obliga, ¿no?, a hacer esos movimientos, quiera o no. O sea, si resulta que mi empresa se cambia del centro de la ciudad y se va a un polígono de las afueras, pues eso a mí me obliga a moverme y a invertir tiempo en eso. Entonces, están haciendo propuestas en la ciudad de cómo articular cercanía y cómo articular también que esos desplazamientos no sean tan así, ¿no? Bueno, se dan casos, por ejemplo, no sé si conocéis el caso de la ciudad de Detroit, que después, bueno, pues entró una crisis económica muy fuerte y prácticamente se cerraron un montón de empresas, de industrias, muchas vinculadas al sector del automóvil. Bueno, pues de pronto empezaron en todos los descampados a generar huertos de autoconsumo, no huertos comunitarios y de ocio como los que puede haber ahora en la ciudad como Madrid, sino para consumir. O sea, que la gente también, cuando tiene que organizarse, pues a lo mejor salen cosas inteligentes, ¿no? Y bueno, y luego, no sé, me parece que hay proyectos ahora cada vez más en las ciudades de renaturalizaciones urbanas, de buscar espacios
naturales en la ciudad, de reforestar, ¿no? No en Madrid, que se han hecho un montón de obras que han sido un arboricidio, pero, por ejemplo, el proyecto que ha puesto en marcha Ecologistas en Acción con la renaturalización del río, ¿no? Del río Manzanares, pues el río ha vuelto a la vida. Ahora vas a ver el río y el río está lleno de aves, está lleno de árboles que han nacido solos, sin que nadie los plante. Es decir, que bueno, pues que también los cambios a veces son también, algunas cosas pueden ser útiles para todo esto, ¿no? Yo insisto, yo creo que la cosa se va a poner peor y que esa cosa se va a poner peor y esto va a causar sufrimiento, pero también va a dar la opción para que la gente piense que la vida que merece la pena ser vivida no es la del centro comercial. O sea, que si tienes poco tiempo, imagínate que de pronto nos dicen, nos quedan un mes de vida. Pues es que creo que hasta la persona más consumista no se la pasaba en el centro comercial, ¿no? Sino que se lo pasaría con la gente de su entorno próximo o daría paseos. O sea, yo creo que los aprendizajes, por ejemplo, cuando estuvimos confinados, de que lo que echábamos de menos era nuestra gente y lo que echábamos de menos era mover el cuerpo y pasear un poco y movernos y tal, nos deberían de haber dado unos aprendizajes de qué es lo importante y qué no. Es verdad que, bueno, pues que luego se pone el aparato publicitario y de medios de comunicación y de imaginarios y olvidamos pronto, ¿no? Pero yo creo que eso está ahí. Y yo también soy muy mayor, ¿eh? Joaquín, tienes el micro cerrado. Vale. Disculpar, estaba diciendo que tiene la palabra Carlos, que luego quería intervenir yo. No sé si queréis alguien más pedir la palabra. Lo digo nos estamos acercando a menos cuarto ya para ir concentrando las intervenciones, ¿vale? Carlos, tienes la palabra. Bueno, quería dar un par de anécdotas y también quería hacer una aportación a esto que nos decías, que si podemos aportar ideas o lo que sea, pues bueno, se me ha ocurrido uno que no sé si la tenéis ahí registrada o no. Pero vamos, yo os la digo. En primer lugar, lo que quería plantear es lo que tú decías de los móviles, verdaderamente es patético. El tema del control de los móviles es increíble. Habéis visto esas consultas que hacen. Si te vas a una isla, ¿a quién te llevarías? ¿Al móvil? ¿A tu padre? ¿Al novio? ¿A la novia? Todo el mundo pilla el móvil. O sea, es que manda narices la cosa, ¿eh? Y después, lo del botijo que dices, pues yo creo que tenemos que potenciarlo. Tenemos que hacer el smart botijo. A ver si podemos hacer un botijo que nos aporte más cosas y que podamos ir contra el móvil, ¿no? Y después lo que te decía sobre una idea, que no sé si la tenéis contemplada, es el tema de la comida preparada. O sea, yo creo que habría que potenciar el aprendizaje de cocinar. Hay que enseñar a cocinar y dejar de consumir esa comida, que al final es una comida además que es insana en general, y el tratar de mentalizar a la gente de lo fácil que es cocinar, porque cocinar es muy fácil y en cambio produce grandísimos beneficios en todos los sentidos, nada más. Pues si os parece, para hacer los comentarios seguidos vosotros y luego yo cierro, o como veáis, porque lo digo porque también que habléis vosotros, porque creo que estoy hablando demasiado. No, para nada. Muy interesante lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo si quieres que mi comentario iba un poco otro término que has utilizado, que es el término de soberanía. Me parece esencial que en la dinámica ecologista podamos agarrar y poner encima de la mesa la palabra soberanía. Ha salido soberanía energética, pero podríamos hablar también de soberanía alimentaria, podríamos hablar en el sentido de que
parece que vivimos en esta burbuja en la que se nos ha puesto en marcha, pero al mismo tiempo, en el momento que esta burbuja pincha, somos absolutamente vulnerables, dramáticamente vulnerables y muy incapaces para poder sobrevivir por nosotros mismos. Y eso lo que nos hace es estar en una dinámica de chantaje, en el sentido en el que no podemos romper el esquema en el que nos han puesto, porque en el momento que lo planteas y lo rompes te sientes absolutamente indefenso, ¿no? O indefensa. Y ese mecanismo me parece que en cierta medida genera una dinámica de protección para pegarnos hacia el estatus establecido. Pero yo creo que me parece que lo que pone en marcha la dinámica ecologista, planteada con un planteamiento como el que tú nos has hecho, nos pone encima de la mesa la palabra soberanía. Y ahí donde me parece que es donde debemos engancharnos. Porque las otras batallas, las batallas más pequeñas, tienen sentido si vamos enganchándonos a esta dinámica de soberanía. Eso es lo que nos permite avanzar. Aunque el sistema nos diga que somos pocos, que somos pequeños, que no somos capaces de transformarnos en cuantísimas cosas, aunque nos digan que el ejército norteamericano, por cierto, genera tanta contaminación, el ejército norteamericano, como todo el país de Portugal en un año, ¿vale? Lo digo porque ahora ya que estamos con la guerra, pues resulta que este tipo de datos no se dicen. Bueno, pues eso también es así, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay una lucha política profunda también que está detrás de la dinámica ecológica que nos pone en claves de soberanía. Y esa me parece que eso es una herramienta fundamental que dota mucho de sentido también al recorrido político de las propuestas que se hacen desde el punto de vista ecologista. Y yo creo que eso es otra de las cosas precisamente por las que este sistema y este mercado en el que vivimos inmersos va a intentar prostituir la dinámica ecologista, porque es una dinámica que nos conduce a una soberanía. Y el mercado está construido y planteado para generar personas que son absolutamente dependientes. Y no digo ya solamente en la dinámica del consumo. El consumismo es una fase que ya se ha pasado. Cuando ellos hacen publicidad, no es solamente para consumir, no es solo para consumir, es para generar aspiraciones. Y eso es lo que yo creo que el mercado va dando esos pasos para robarnos la soberanía, para hacernos cada vez más dependientes, para construirnos aspiraciones, no solamente acumulación de cacharros, y creo que esa batalla de fondo tiene mucho recorrido y me parece que el planteamiento, a pesar de todo el pesimismo y de todas las cosas que podamos poner encima de la mesa, a mí me parece que es una batalla apasionante que nos permite engancharnos a conceptos como el de soberanía. No sé si hay alguna persona más que queráis hacer algún comentario o algo. Si no, le pasamos la palabra a Charo y vamos cerrando, ¿vale? Vale, pues Charo, te pasamos la palabra. Pues yo estoy súper de acuerdo también, bueno, estoy de acuerdo casi todo lo que decís todos, o sea que, con Carlos. Creo que otra de las cosas que hay que hacer en las escuelas es enseñar a cocinar y a manipular los alimentos y tal. Nosotros en mi cooperativa, yo trabajo en una cooperativa que está dentro del mercado social, que se llama Garúa. Tenemos un proyecto que se llama Alimentar el Cambio, y una de las cosas que estamos trabajando mucho es con los jóvenes y con los niños, con los centros educativos, y uno de los talleres que proponemos es enseñar a cocinar, ¿no? No solamente los ingredientes y sobre todo también bajar un poco, o sea, un problema gordo con la comida preparada es que está dopada. O sea, la comida preparada tiene un exceso de cantidad de azúcar y de glutamato monosódico. Y eso lo que hace es una explosión de sabor en nuestras bocas. Y si tú eso lo estás probando desde que eres pequeño, luego ya tu umbral de sabor está dopado. No es que estés enganchado al azúcar, es que otra cosa que te puedas tomar, un bizcocho que haga tu abuela mucho menos azucarado, ya no te sabe. Porque de alguna manera has educado a tu paladar a esa explosión, ¿no?, de glutamato y de azúcares. Entonces, a mí me parece fundamental. Nosotros lo estamos trabajando mucho porque, bueno, pues cualquier otro sector vinculado a la sociedad podremos prescindir. O sea, seguramente casi todos, muchos nos pillará con el armario lleno de ropa, pero alimentarse hay que alimentarse todos los días. Y la cultura alimentaria y volver a recuperar la dieta mediterránea, o sea, yo, por ejemplo, no soy vegetariana, pero como muy poca carne, como muy poco pescado,
Primero porque no es necesario y porque va en contra de mi salud, pero aparte pues por el planeta, obviamente, ¿no? Entonces, una cultura alimentaria es fundamental porque además el peso del modelo alimentario sobre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el empobrecimiento de la gente es enorme, enorme. O sea, estamos dando más piensos o más cereales a las vacas de las macrogranjas que a muchas personas. Entonces, hay una disputa enorme en el sistema alimentario y también los insumos que tiene la agricultura industrial vinculados con el petróleo y las largas distancias, todo lo que hemos hablado así, nosotros nos parece, como no podía ser de otra manera, un sector estratégico. Y por lo tanto, también nosotras hablamos de soberanía alimentaria y de cómo empoderarse para otro modelo alimentario, ¿no? Desde la cercanía y de las propuestas que hay, ¿no? Yo creo también que somos muy vulnerables y que la cultura capitalista está en nuestras cabezas. Y además las multinacionales y los poderosos invierten muchísima cantidad de dinero a través de la publicidad y no solo de la publicidad para vendernos no solo productos, sino estilos de vida. Estilos de vida de los que no nos podemos detraer fácilmente, ¿no? Nuestras cabezas, nuestros imaginarios, ¿no? Y entonces cualquier cosa esta, pues vemos que, por ejemplo, pues, o sea, yo he trabajado muchísimos años en educación ambiental en temas de naturaleza y he visto, por ejemplo, cómo los adolescentes cada vez están más despegados de la naturaleza. O sea, los jóvenes urbanos no son los que no entiendan que son totalmente dependientes de las leyes de funcionamiento de la naturaleza, es que entra una mosca y gritan. Y eso antes eran las chicas, pues porque era un cortejo, ¿no? El cortejo este que entra la mosca, grito, el niño me mira, no sé qué. Esas cosas pasaban, siempre han pasado, ¿no? Pero es que en la actualidad, chavales de 15 años gritan con los bichos. Con bichos diríos, como hormigas, no, avispas o sea... Entonces, a la vez que se está dando este proceso, se está dando un proceso de desconexión con la naturaleza y esa desconexión no solamente es perder la idea de la ecodependencia, sino también de cómo a lo mejor adquirir herramientas, ¿no? que tienen mucho que ver con ciclos más pausados, que tienen que ver mucho más con diversidad, que tienen que ver mucho más con los ritmos de la naturaleza, ¿no? Y eso nos acelera. Y hay muchos estudios que hablan que hay un déficit de atención vinculado a la falta de naturaleza de los niños y las niñas de ahora, ¿no? Que porque el síndrome de Heidi. Y es porque Heidi cuando fue a la ciudad se quería escapar todo el rato a la montaña y bueno, pues como los tenemos ahí metidos en casa porque es muy cómodo también para unos padres que tienen unas jornadas laborales de 10 y 12 horas, que venga el niño y enchufarle una serie o tenerle con el móvil, ¿no? Y también es verdad que la falta de tiempo para la vida hace estas cosas, ¿no? Entonces, las dependencias estas que nos genera el modelo, pues nos las tenemos que currar. O sea, yo creo que todas nos hemos currado, ¿no? Apago el móvil a las 3 de la tarde y se acabó. Porque aun las personas menos enganchadas lo están mirando. Entonces, claro, ellos tienen como muchas herramientas para engancharnos. Pero yo lo que creo es que van a cambiar mucho las cosas y muy rápidamente y que ahí, pues, en situaciones de incertidumbre nos vamos a encontrar con la posibilidad de ponernos cara a cara con otros a ver qué hacemos. Y como digo, también existe el peligro, ¿no? de los ultranacionalismos, de los ultraderechismos, de todas estas cosas que sabemos que están ahí, ¿no? Y luego hay una cosa que solemos hacer poco, pero que me parece fundamental, que es que los pequeños logros hay que celebrarlos. Aunque no signifique un pequeño logro, un cambio de modelo, porque el modelo es muy gordo por ahora y todavía tiene un montón de energía ahí enchuflándolo, creo que a veces pensamos que todo lo que hacemos tiene poca importancia, va a dejar poco pozo, en realidad no sirve para nada y estamos construyendo para poner semillas, que es lo que nos compete, porque los que tienen el poder tendrían que hacer otras cosas. Y lo que está clarísimo es que las élites están demostrando que no les interesa para nada. Eso siempre ha sido así, pero ahora clarísimamente no les interesa para nada a la gente. Entonces, pues
hay que ver cómo construirnos entre nosotras y cómo generar esas sinergias, ¿no? Y celebrar y la alegría y que no nos quiten la alegría y la alegría no te la quitan si te ves construyendo con otros. Si te ves solo en casa, no vas a tener ningún tipo de alegría, ni ningún tipo de empatía, ni de sentimientos. Cada vez nos vamos a ver más amargados si no hacemos cosas, ¿no? Y esto que llaman ahora la ecofatiga y la ecoansiedad, o sea, yo este verano cuando empezó a haber una tras otra, hubo un día que digo, esto ya está todo aquí, ¿no? Y todavía no había pasado lo de la guerra. Pero a mí se me quita la ecoansiedad cuando voy a la asociación del barrio y organizamos una jornada y un cineforo y viene un montón de gente, o cuando voy a ecologistas y estamos intentando pensar cómo transmitir otra forma, otros imaginarios. Y eso, pues a mí es lo que me da la alegría, creo. Y la sensación de que no pasas por la vida como una ameba, no, que te echen lo que te echen. Y bueno, pues no sé. Sí que es verdad que tampoco puedo decir la cosa va fantástica. Lo tenemos hecho, chicos. No puedo decir eso, ¿no? Pero sí que puedo decir que yo noto en estos últimos años, desde lo social, cosas que están pasando que no eran previsibles y que están pasando en plan positivo. Otras también muy negativas, claro. Y hay un libro también que os aconsejo de Joanna Macy que se llama Esperanza Activa, que dice que por supuesto cuando las cosas van mal, pues hay que hacer, diríamos, hay que cubrir el luto, ¿no? Cuando las cosas van mal y tener ese tiempo para encajarlo, pero después no nos queda otra, ¿no? Que volver a recuperar la esperanza, pero de una forma activa, no la esperanza, diríamos, naif, de que todo va a ir bien y ya está, sino una esperanza de construir y yo insisto, es que aunque no lo consigamos, va a merecer más la pena juntarnos con otras y con esperanza activa que en modo ameba. O sea, por lo menos es lo que yo creo. Muy bien, pues Charo, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros esta tarde. Me parece que las cosas que nos has aportado son muy importantes, tienen mucho recorrido. Además, lo has hecho con un entusiasmo que yo creo que nos ha venido también muy bien. Ha habido gente que no ha podido estar esta tarde aquí, pero bueno, lo que haremos será editar esta tarde el rato que hemos compartido contigo y lo colgaremos también por internet, te lo haremos llegar para poder difundirlo, porque también es tarea de la escuela el favorecer que se vaya desarrollando una conciencia social a través de los pocos medios modestos que tenemos. Entonces, bueno, pues es nuestro granito de arena. Así que nada, Charo, muchas gracias por todo. Deciros que la Escuela Política, el próximo acto que tenemos entre manos va a ser una participación en una mesa redonda que se nos ha pedido para hacer un análisis desde distintos puntos de vista, geopolítico, etcétera, etcétera, de histórico, sobre la guerra de Ucrania. Será el día 25 en La Piluca, ¿vale? Ya sabéis que es el centro social de aquí del barrio, de gente joven. Y nada, pues nos veremos el día 25 en La Piluca y ya más adelante pues abordaremos también la temática que sabéis que tenemos por ahí ya de carácter económico, es un poco más pesada, pero bueno, seguro que Carlos se la está currando, está haciendo una presentación chulísima sobre todo el tema del IPC, ¿vale? Y el gran engaño que supone el IPC y la reivindicación del IPC como un instrumento de macroeconomía que sigue machacando índices y machacando y oscureciendo las condiciones de vida de la gente, ¿vale? Hay que ir más allá del IPC. Eso es un poco lo que tenemos a corto plazo, así que nada, pues quedáis todos y todas invitadas a las próximas escuelas políticas. Y muchas gracias por la asistencia.